otro día lo mismo, solo te quedas en la fecha, te quedas en la hora, te quedas en la foto. Nos extorsionan de todo. ¿Y sabes qué? Hola, bienvenidos. A la medianoche de este miércoles entraron en vigor las nuevas restricciones migratorias anunciadas por Joe Biden. El objetivo, según el presidente de Estados Unidos, es asegurar la frontera de su país con México. La medida, que se anuncia 5 meses antes de las elecciones presidenciales, ha sido criticada tanto por republicanos, que consideran que no cambia en nada la situación actual, como por algunos demócratas que prometieron luchar desde el Congreso para que Biden dé marcha atrás y no limite el derecho al asilo. Estas personas intentan entrar a Estados Unidos antes de que la orden ejecutiva entre en vigor. Para el gobierno estadounidense son algunas de las 3.500 que cruzan cada día desde México sin documentos. La gran mayoría proviene de México, Centroamérica y Asia. Con la nueva norma, Biden espera reducir esta cifra. Según esta, cuando el número de cruces diarios exceda los 2.500 durante una semana, se dejarán de aceptar temporalmente solicitudes de asilo. Quienes intenten cruzar entonces serán deportados y vetados durante 5 años de un nuevo intento de ingreso al país. Yo lo que puedo pedir de mi parte es que le den oportunidad a uno, que sea por primera vez uno que viene aquí. Porque de repente uno tiene familia que mantener, tiene hijos, todo eso, y sabe que de gusto no viene acá. Si uno tuviera todo lo que uno necesita, no viniera uno acá. Entonces la única posibilidad es entrar. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la capacidad de devolvernos. Porque así es como es difícil pasar México también, es difícil pasarlo para el regreso. La inmigración irregular es una de las mayores preocupaciones de los votantes estadounidenses. A solo unos meses de las elecciones, Biden quiere abordar este tema con la esperanza de ganar votos. Esta acción nos ayudará a controlar nuestra frontera y a restaurar el orden. La prohibición permanecerá en vigor hasta que el número de personas que intentan ingresar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda manejar de manera efectiva. Ejecutaremos esta orden de acuerdo con la legislación internacional. Sin embargo, no está del todo claro cómo funcionará esta orden en la práctica. La medida en sí es potencialmente muy significativa, pero hay muchas preguntas sobre cómo se aplicará y si Estados Unidos tiene suficiente dinero y apoyo legal para hacerlo, y ya que casi con certeza será impugnada en los tribunales. Estados Unidos necesitará enormes recursos para deportar a China, Kazajistán, India, Cuba y otros países de todo el mundo a las personas que lleguen a la frontera. Organizar estos vuelos es muy costoso y también requiere de mucha diplomacia. Además, es poco probable que la amenaza de la deportación desanime a quienes ya han viajado miles de kilómetros de intentar conseguir una vida mejor en Estados Unidos. Pues hoy quisiéramos analizar estas nuevas restricciones migratorias que ya ha puesto en marcha el gobierno de los Estados Unidos con el experto Andrew Seeley, presidente del Instituto de Política Migratoria, y con el periodista José Díaz Briceño. Los dos están en Washington y los saludamos a esta hora en la capital estadounidense. Andrew y José, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gusto estar. Bueno, José, gracias a los dos. José, antes de analizar estas nuevas medidas con Andrew, cuéntanos por favor en la práctica, ¿qué es lo que implican estas restricciones? Sin duda, esta es una restricción específica para aquellas personas que intenten cruzar ilegalmente en la frontera entre México y Estados Unidos, entre los puertos de entrada. El asilo todavía seguirá disponible para aquellas personas que hagan una cita a través de una aplicación en teléfono móvil que se conoce como CBP One. Sin embargo, sí significa una acción que imita algunas tomadas durante la administración del presidente Donald Trump
pues está basada en una cláusula específica de la Ley de Migración y Naturalización, que es la 212F, y que ha sido impugnada desde 2018 en algunos casos, como en el llamado veto a entrada de migrantes de países de mayoría musulmana durante la administración Trump. Es por eso que hemos visto ya algunas organizaciones, incluyendo la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, anunciando más bien que impugnarán esta nueva acción ejecutiva. Es un tema interesante que llega 5 meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y también 2 días después de las elecciones presidenciales en México, y que es el socio clave para el control migratorio en la frontera sur. Así es, José. Andrew, estas restricciones no han dejado a nadie indiferente, como era de esperarse, por supuesto. Por ejemplo, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha criticado las medidas y, según sus palabras, cito textualmente, no cambian nada con respecto al caos que Biden creó en la frontera. Mientras que desde el ala más progresista del Partido Demócrata le piden al presidente Biden dar marcha atrás con esto. Desde tu punto de vista, ¿qué tan drásticas son estas nuevas restricciones, estas medidas? Mira, si escuchamos todas las reacciones, esto es una medida absolutamente drástica o es una medida irrelevante, ¿no? Según la Casa Blanca van a cerrar la frontera, los cruces irregulares. Según los activistas, esto es voltear la espalda a las protecciones, y según los republicanos, o por lo menos algunos republicanos como el gobernador de Texas, eso no significa nada. La verdad está en medio de todo eso, ¿no? La verdad es una medida que parece dramática, pero probablemente es gradual. Lo que está haciendo es elevar la barra para aplicar para el asilo para las personas que cruzan entre puertas de entrada. Como decía José, si alguien cruza en la puerta de entrada con una cita, todavía puede entrar al país a pedir asilo. Si entra entre las garitas, tienen que decidir si la persona califica o no para entrar en el proceso de asilo o algún otro proceso de protección, que haya otro también de la Convención contra la Tortura. Esto eleva la barra. No queda tan claro qué tanto lo eleva, ¿no? A final de cuentas, yo creo que un poco, creo que sí va a dificultar que algunos apliquen para el asilo, pero seguramente no todos. Y luego viene la pregunta también, lo que vimos con Elliot Spagat, ¿no? Lo que pasaron, que es el tema también que mucha gente, eso va a ser más fácil que deportan personas de Centroamérica, Colombia, Ecuador, donde hay vuelos, pero a Kazajstán, a Turquía, a China, a Senegal, a Mauritania, va a ser más complicado, claro. Y a Cuba, por ejemplo. Sí, es mucho más complicado. Entonces, sí puede ser que también no permite la entrada, pero si pueden regresarlos a su país es otro tema. Ya. Andrew, José nos decía, y también lo veíamos en el informe, que no se descarta o que se puede esperar que se impugne esta medida, estas restricciones ante un tribunal. ¿Qué viabilidad le ves tú a esta impugnación? Andrew. Sí, bueno, yo creo que seguro lo van a impugnar. Perdón, yo pensé que era para José. No, es para ti. Yo creo que seguro lo van a impugnar, pero no sé, mira, las cortes, los tribunales, depende mucho del juez que le toca. Nos han dado sorpresas a veces también, los jueces republicanos y demócratas a veces no fallan como pensábamos. Es muy probable que esto tiene un largo camino en los tribunales. En general, tanto con Trump como con Biden, en general, no siempre, pero en general, los gobiernos han logrado mantener medidas por lo menos por varios meses mientras todo procede en las cortes. Entonces, es muy probable que logran que a lo mejor hay una impugnación, a lo mejor una corte lo para, pero otro en apelación lo deja abierto mientras sea considerado. Yo creo que están apostando a que salga o no al final, por lo menos de aquí a las elecciones o al final de año, esto va a estar litigado en las cortes y tienen buenas probabilidades de que siga activa la medida. No es seguro, pero buenas probabilidades de que mientras las cortes están decidiéndolo, los jueces dan un poco de margen a la administración y no lo paran. Pero todo puede pasar en las cortes.
Bueno, ahora sí voy con José. Bueno, José, cuéntanos por qué el presidente de los Estados Unidos ha optado por la vía ejecutiva para poner en marcha estas medidas. Yo creo que lo que pues menciona Andrew hace unos momentos es clave, porque obviamente esto llega luego de distintos intentos de lograr algo a través del Congreso, una solución más permanente. Particularmente en febrero estuvo lista una propuesta de ley que evitó ser considerada por el Congreso, pero que había sido negociada por miembros de los dos partidos, y sin embargo luego de un llamado del expresidente Donald Trump, el rival del presidente Biden, rumbo a las elecciones de noviembre, pues esta medida ni siquiera fue considerada, y sin embargo ahí mismo se contenía una medida similar para colocar el umbral, para limitar el acceso al asilo en alrededor, recuerdo si no estoy mal, en alrededor de 4,000, y sin embargo cruces era el límite a través del cual ya se limitaba el asilo. Aquí la administración coloca el umbral en 2,500 cruces ilegales cuando se debe cerrar el asilo a las personas que cruzan ilegalmente, y solo se podrá restablecer hasta que bajen los cruces ilegales a 1,500, y esto realmente es una barra muy baja que, de acuerdo a algunas personas que llevan estadísticas, no se ha visto sino desde 2020, en la época de la pandemia, y es por eso que, bien dice Andrew, esto más allá de las apelaciones legales podría permanecer varios meses, y eso realmente es a lo que está apostando, porque el presidente Biden está sumamente mal calificado en justamente el control de la frontera, y no es una casualidad que llegue justamente 5 meses antes de las elecciones, y también en un momento en el que en el verano se ven cruces más altos, a pesar de que en los últimos meses, desde diciembre, se ha visto una disminución pues realmente drástica. A propósito de ese tema electoral, José, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido al presidente Joe Biden reconsiderar estas restricciones. ¿Se puede esperar una respuesta positiva del presidente estadounidense a este llamado, teniendo en cuenta que, como bien lo hemos comentado, estamos a solo 5 meses de las elecciones presidenciales y además a solo semanas del primer debate presidencial entre Biden y Trump? ¿Cómo lo ves, José? Realmente esto es muy difícil, porque la propia administración Biden ha pues intentado durante este tiempo que lleva en el poder pues moderar una posición que había sido muy distinta al iniciar, y buscando, como bien decía Andrew, un punto medio para equilibrar tanto el acceso legal a Estados Unidos a través de programas innovadores como este programa para permitir la entrada de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y también Venezuela, de 30,000 al mes, y también como facilitar otros aspectos de trabajo temporal, y sin embargo al mismo tiempo intentó estas restricciones un poco más duras para lograr un equilibrio. Aquí la parte clave es el mensaje que se envía hacia el exterior, porque pues en principio se esperaría que al menos en las próximas semanas las personas en la frontera decidan dar un paso atrás y pensar qué vamos a hacer. Habrá que ver con detalle si ese mensaje de dureza puede pues ayudar a que algunas personas desistan de hacer estos cruces ilegales, y que ese ha sido un reto durante toda la presidencia de Joe Biden, intentar enviar este mensaje de disuasión. Sin embargo, sabemos que las distintas redes de pues, tráfico de personas y utilizan distintos pues, canales, a veces hasta con mensajes falsos, diciendo que la frontera está abierta para seguir avanzando. Ya, Andrew, quisiera volver contigo porque ACNUR, esta agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, también manifestó su preocupación por las restricciones. ¿Compartes tú la inquietud expresada por este organismo y qué es lo que más preocupa? Mira, aquí hay 2 temas y van en contrasentido, ¿no? Por un lado, sí, el derecho al asilo y la normativa internacional, y que también está en la ley de los Estados Unidos de tener que responder cuando alguien llega a la frontera y pide protección. Pero por otro lado, los sistemas de asilo no fueron construidos para el momento que vivimos, en que llegan 2 millones de personas
a las autoridades en la frontera, ¿no? El año pasado, por más o menos 2.4 millones de incidentes de entregas o capturas de migrantes en la frontera. Muchos son entregas, personas se entregan a la autoridad. Este año ha bajado, como dice José. Quizás si siguen las tendencias actuales, está como por 1.5 millones, pero son números grandes. Y lo que ha terminado pasando es que como el gobierno de Estados Unidos no tiene capacidad de procesar tantas personas para un screening de protección, para un proceso para verificar si tienes esa protección, dejan pasar a la gran mayoría de inmigrantes al interior del país. Y después, en 4, 5, 6 años, ya cuando hay cita, cuando hay un juez disponible, ya escuchan su caso. Pero básicamente Estados Unidos ha estado dejando entrar la mayoría de personas, sobre todo familias que llegan a la frontera, ¿no? Pero también adultos, la gran mayoría están pasando. Y entonces aquí tienes dos cosas en contrasentido. Por un lado, un derecho al asilo, que sí está en la ley, está en la Convención Internacional, pero por otro lado, un sistema que ya no puede con la cantidad de personas pidiendo asilo, y poco a poco se está perdiendo credibilidad el sistema de asilo, ¿no? Porque los norteamericanos lo ven y dicen, mira, muchas de estas personas no califican, pero lo estamos dejando entrar al país y nunca van a salir, y es cierto. Entonces, mira, yo al final, si bien me preocupa la medida, yo entiendo que están tratando de salvar al asilo, tratando de hacerlo un poco más ordenado el proceso, que la gente aplique para citas en la garita, en la puerta de entrada, y si trata de pasar en medio, toman solamente los casos más evidentes de protección. Andrew, cada vez que hablamos de este tema migratorio, por lo menos desde el punto de vista periodístico, tendemos mucho a hablar de cifras, de la cantidad de migrantes que han entrado tal mes, pero a veces como que dejamos de lado el drama que hay detrás de cada una de esas personas, la mayoría de ellas queriendo buscar una vida mejor. ¿Qué supone la puesta en marcha de esta medida para esos migrantes que están en el Darién, para los que están en Tijuana o en cualquier otro punto fronterizo de la región tratando de llegar a Estados Unidos? Mira, yo creo que para los que ya están en camino, esto es un martirio. Cada vez que cambien política migratoria en la frontera, eso pasa, ¿no? Los agarran de sorpresa y la gente está en un viaje de 2, 3 meses y no hay vuelta de hoja, ¿no? La mayoría van a seguir y van a apostar que pueden entrar aún con las nuevas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es si esto disuade personas que estaban pensándolo y no han partido todavía. Y aquí estamos en terreno complicado porque, mira, la verdad es, la gente está yendo a los Estados Unidos porque hay protección en algunos casos, pero también hay trabajo. Hay un número récord de empleos abiertos, la gente está yendo, no hay vías legales para llegar. Entonces, mucha gente va a ir porque puede mejorar su situación de vida. Pero segundo, a lo mejor están yendo algunos más, porque la percepción no está errada, la percepción es certera, que si logras pasar todo lo terrible que hay que pasar en el Darién, en Centroamérica, en México, y llegas a la frontera con Estados Unidos, en este momento, bueno, hasta hace 2 días, era muy probable que entraras a los Estados Unidos, ¿no? Si estás dispuesto a lidiar con eso y sufrir eso, probablemente te van a dejar entrar. Ahora no sabemos, ahora sí todavía no sabemos cómo esto va a cambiar la jugada, va a cambiar las probabilidades de entrar en la frontera. Y es posible que lo bajen, ¿no? Y entonces el gobierno de Estados Unidos está apostando a que algunas personas, sí, muchas personas van a seguir. La mayoría van a seguir sus viajes, van a empezar porque la verdad es que quieren llegar y saben que hay empleo al otro lado. Pero hay algunos que van a decir, oye, mejor me espero a otro momento, esto parece que está cambiando, está un poco más difícil, y que baje un poco los números, no drásticamente quizás, pero que baje un poco. Ya, José, han pasado ya unas horas. Adelante, José. Sí, una cosa que creo que no se ha mencionado, y yo creo que Andrew también ha sido una persona que ha estudiado mucho esto, es que el papel que México está jugando en estos momentos para controlar los flujos migratorios, porque si bien Estados Unidos está registrando los encuentros de personas cruzando ilegalmente de manera, en el nivel más bajo en los últimos meses, México está también registrando altísimos números de arrestos en los últimos meses, también mostrando el músculo de la operación de control migratorio
migratorio que ha instrumentado el gobierno mexicano. Muchas de estas personas son retornadas no necesariamente a sus países, sino hacia el sur de México, y hay muchas personas esperando a ver qué ocurre. Y si bien la tensión en la frontera habría disminuido ante el número de encuentros más bajos en los últimos meses, la presión pudiera estar creciendo al interior de México, y habrá que ver cómo evoluciona el mensaje que envían esta nueva orden del presidente Biden para saber cómo se mueven o se quedan en México todas estas personas. Es decir, este no es un tema que solo afecta a Estados Unidos, sino a distintos países de la región que se están convirtiendo eventualmente, particularmente México, en ya destino final de los inmigrantes. Es cierto, José, y a propósito de eso que mencionas, ¿crees tú que la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a mantener esta misma línea del presidente Andrés Manuel López Obrador en este aspecto migratorio? Esa es una verdadera incógnita, porque en general la candidata que fue electa presidenta hace solo unos días, dio mensajes muy generales sobre la cooperación con Estados Unidos, sin referirse específicamente a medidas claves que han sido necesarias para mantener una buena colaboración y ayudar tanto al sistema migratorio estadounidense como al sistema migratorio mexicano. También el propio sistema mexicano está en un momento de redefinición. México también tiene que definir sus prioridades migratorias y está habiendo también números récords en los últimos años de solicitudes de asilo en México. Sobre la cooperación que pueda mantener con una administración Biden o una administración Trump hacia futuro, está en veremos todavía, porque en este momento México está colaborando en cuestiones como la recepción de personas deportadas de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba desde Estados Unidos. También está colaborando con justamente el músculo de detención a lo largo del país, y también en la coordinación de políticas de visas, que México ha decidido establecer visados casi coordinados con Estados Unidos para evitar que personas salten a través de los aeropuertos directamente hacia la frontera. Es todavía una incógnita lo que puede ocurrir con el próximo gobierno mexicano. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra, José, pero ¿es el tema migratorio la mayor preocupación de los estadounidenses? Tú, que trabajas ahí en Washington, ¿cómo lo ves? ¿Hay otros temas que ocupen más la agenda del día a día del ciudadano estadounidense? Mira, yo creo que si uno seguía por las encuestas, el tema económico siempre es el más importante. Adelante, José, ya voy contigo, Andrew. Sí, y sin duda también hay otros temas que preocupan, pero dentro del electorado particularmente republicano, el tema migratorio y fronterizo es uno de los más altos, uno de los dos que están hasta arriba en la preocupación. Y sin embargo hay que decir que también el presidente Biden ha caído en sus expectativas de cómo lidiar con el tema fronterizo. Una encuesta de la Marquette University, cuando justamente entró el presidente Biden, le daba un punto de ventaja sobre Trump en el manejo de la frontera. Ahora las encuestas de la misma casa marcan a Trump con una decidida ventaja de 27 puntos en cómo lidiar con la frontera. Es decir, la preocupación de las imágenes de desorden en la frontera es algo que sí impacta en los estadounidenses. Quizá ese es el reto más grave que ha tenido la administración Biden, cómo transmitir una imagen de menos caos en la frontera, y sin embargo, obviamente por razones políticas, los medios republicanos aquí o conservadores han intentado impulsar esa imagen. Andrew, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, yo coincido con José. Yo creo que el ánimo del público cambió en los últimos 2 años y medio ante las imágenes del desorden. Justamente es el desorden que importa, y se volvió un tema que está pesando mucho en la campaña de Joe Biden, pero también en la calificación de la administración y su gestión. Y entonces Biden lo entiende, está tratando de cambiar. No cree que puede ganar en este tema. Lo que quiere hacer es bajar las imágenes de desorden, ¿no? Que no se vea tan frecuentemente, que se vuelve un tema menos importante en la campaña. Y bueno, lo está logrando hasta ahora gracias al gobierno de México. Quizás esta medida ayuda también, no que él gane puntos en el tema, más bien que simplemente que baje como tema sobresaliente.
Pero aquí hay otro tema. Yo creo que lo que preguntaste, al final de cuentas, el gobierno mexicano tiene un interés muy claro en el tema migratorio. Es con los mexicanos en Estados Unidos. El gobierno mexicano yo creo que está dispuesto a participar activamente en el control migratorio, porque no es un tema tan importante en México, ¿no? Es importante en las fronteras un poco, pero no es un tema sobresaliente en la opinión pública. Pero está interesado en que si vuelve a ganar Biden, que hay acciones a favor de los mexicanos, los soñadores, los mexicanos que están casados con ciudadanos norteamericanos o que tienen hijos ciudadanos en Estados Unidos, que alguna forma de legalización y de formalización de las protecciones de los soñadores. Si la nueva administración cree que sus acciones de control migratorio ayudan a que una administración Biden haga otras acciones a favor de los migrantes que ya viven en Estados Unidos, están dispuestos a hacerlo. Si el control migratorio no tiene otra finalidad al futuro, no hay un cambio, yo creo que podríamos imaginarnos que en algún momento un gobierno mexicano, actual o nuevo, va a cansarse del juego, ¿no? Entonces tiene que ver y luego si gana Donald Trump, yo creo que es otro juego distinto, ¿no? Porque a final de cuentas ya salimos del trueque. Un poco lo entendido con Biden es, mira, me ayudas con el control, pero en algún momento si gano voy a ayudar a avanzar en temas de legalización y integración de los que están aquí. Si gana Trump, estamos en otro juego que es más de amenazas. Y ahí sí no sabemos cómo una nueva administración en México va a reaccionar con el presidente actual, con López Obrador. Estuvo dispuesto al regateo en las amenazas con Claudia Sheinbaum como presidenta. No sabemos si reacciona igual y también dice, bueno, le doy por su lado a Donald Trump, o si reacciona y dice, bueno, entonces no colaboramos, ¿no? Puede pasar de los dos. Me gustaría, ya que tú hablas sobre eso, Andrew, me gustaría saber también qué piensas tú, José, a propósito de los escenarios que se pueden esperar en los Estados Unidos dependiendo de quién gane las elecciones el próximo 5 de noviembre. Si gana Donald Trump, ¿podemos ver un mayor endurecimiento de esta política migratoria o, por el contrario, si gana Joe Biden, podemos ver que de pronto relaje medidas estrictas? ¿Cómo lo ves, José? Creo que para empezar hay que reconocer que la gran crisis migratoria que está empujando a todas las personas a intentar llegar a Estados Unidos sigue estando presente en distintas zonas, particularmente del hemisferio, pero también en distintas zonas del mundo. Ese hecho no cambiará y Andrew ha estudiado esto bastante. Hay distintas motivaciones para que las personas están decidiendo salir. Las grandes motivaciones que surgieron después de los años de la pandemia, la inestabilidad económica en algunos países derivada de esto, los propios gobiernos autoritarios en distintos países de América Latina, las propias crisis económicas mismas y la falta de también crisis climática en otros lugares está empujando a las personas a salir. Esta cuestión no cambiará inmediatamente y es algo que cualquier gobierno, tanto de Biden como de Trump, eventualmente tendrán que lidiar con esto. ¿Qué instrumentos se utilizarán para lidiar? Pues justamente el presidente Trump no ha dejado ninguna duda que retomaría toda la cantidad de políticas de mano dura para intentar detener. Y sin embargo, el propio sistema migratorio estadounidense tiene demasiadas limitaciones. Ya lo describía Andrew, no hay una capacidad para procesar a personas que lleguen a la frontera de manera legal. No existen los recursos para atender, por ejemplo, jueces de migración o también el procesamiento en algunos centros de detención para hacer este trabajo eficiente. Y es por eso que la colaboración con México a final de cuentas es clave porque ayuda a detener las presiones en ese sistema que está muy limitado. Entonces, cualquiera de los dos gobiernos, Trump o Biden, seguirán bajo esta presión con bajos recursos, con mucha presión de migrantes y la diferencia será en el grado de amenazas, por ejemplo, que utilice Trump contra México, como ha asegurado que lo hará. Andrew y José, antes de despedirlos, quisiera saber qué piensan ustedes en torno a que ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo en torno a esto, a pesar de que este tema migratorio, como bien ha quedado claro en este diálogo, seguirá, es un problema, lo seguirá siendo y que los afecta a todos. ¿Qué es lo que pasa? Andrew, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo en torno a un mismo problema que afecta a todos?
Yo a veces bromeo trabajando en temas de política migratoria que me despierto en la mañana pensando que el tema que estamos trabajando ya está próxima a la solución porque todo el mundo está hablando de la política migratoria en este país y en varios otros países también del mundo y para ahí de mediodía me doy cuenta que no hay un interés real en solucionarlo. Lo que están hablando son sobre simbolismos. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. El tema migratorio ha cobrado vigencia como un tema simbólico de posicionarse uno a la derecha o a la izquierda, como trumpista o antitrumpista, como demócrata o republicano. Hay versiones de esto en Europa, en algunos otros países del mundo también, no tanto todavía en América Latina, pero sí en Estados Unidos y algunos países en Europa. Y al final de cuentas no hay tanto interés en solucionar los problemas y crear un sistema que funcione. Mira, al final de cuentas la migración es parte de la magia de los Estados Unidos, ¿no? Es parte de lo que hace funcionar el país. Sabemos que los inmigrantes son más innovadores, más propensos a crear empresas, tienen un nivel de empleo más alto que los nativos. En general, la migración es parte de lo que hace funcionar a los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que reconocer, y necesitamos más migrantes en un momento en que la población se está volviendo ya más grande, ¿no? En edad, en promedio. Al mismo tiempo, el desorden, la falta de un control en la frontera, la falta de vías regulares para que entre la gente de forma legal y la percepción de que ya las decisiones de quién entra y no entra es un poco al azar, que es cierto, es un poco quién llega, quién está dispuesto a exponerse a los peligros del viaje y llegar y que le toca suerte que lo pasan y no lo regresa a su país. Ese tipo de caos genera anticuerpos en la sociedad norteamericana. Entonces ahí sí hay necesidad de pensar más allá de los simbolismos y llegar realmente, y ojalá pase después de esas elecciones, aunque no sé qué tan optimista soy, pero ojalá hay un momento en que hay demócratas y republicanos se sientan y dicen, oye, tenemos que solucionar esto, necesitamos la gente que ya está aquí, también tenemos que reconocerlos, necesitamos vías legales para que lleguen, pero tampoco queremos caos en la frontera, vamos encaminándonos hacia algunas soluciones. Ojalá. Pues veremos qué pasa después de las elecciones. José, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas? ¿Qué trasfondo tiene este desacuerdo? Mira, Carol, desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, particularmente en Washington en 2005, recuerdo que en aquellas fechas se hablaba de esta amplia reforma migratoria integral liderada por una propuesta del senador John McCain y el senador Ted Kennedy, ambos ya fallecidos, y que hablaban justamente de distintas partes: regularización migratoria de los indocumentados, nuevas vías para acceder al trabajo en Estados Unidos, una modernización del sistema migratorio estadounidense, de distintas protecciones y obviamente un endurecimiento en la frontera. Esa amplia reforma integral en estos momentos se ve prácticamente imposible de lograr en el clima político actual, y buena parte tiene que ver con la polarización, los cambios que han ocurrido al interior del Partido Republicano. Ya se ha hecho un partido mucho más identitario, básicamente dependiendo de una base de trabajadores blancos, y que necesariamente obliga a distintos políticos a promover un miedo a lo externo, y eso desgraciadamente ha causado esta polarización del Partido Republicano, y ya muy pocos republicanos quedan en el centro para negociar una salida por la mitad. Entonces yo sí creo que a final de cuentas lo que se va a estar viendo son medidas cortas, parciales, de, por ejemplo, legalización de algunos soñadores, los jóvenes que llegaron aquí legalmente a través de sus padres, pero cosas muy particulares, porque una reforma integral en estos momentos no es pensable. Pues está claro que con el escenario actual seguiremos hablando de este tema por mucho tiempo. A los dos, Andrew Seale y José Díaz Briceño en Washington, gracias por habernos acompañado en este interesante análisis. Muchas gracias.